El oráculo. Esta es más o menos una historia real. Es cierto que mi padre me lo contó, aunque su memoria se había deteriorado con la edad, dejando su recuerdo del año 1975 un poco marcado. Me pidió que lo escribiera hace unos años, pero nunca quise hacerlo. No soy muy escritor, y honestamente su historia me perturbó profundamente. Murió el mes pasado, aunque su muerte no está relacionada con esta historia, pero no me sentiría bien si no respetara lo que me había pedido. Lo que sigue es su historia en sus propias palabras. Una vez más, no tengo forma de determinar la veracidad de nada de eso, pero sé que mi padre lo creyó. Si lo haces o no es tu decisión. Tu bisabuelo construyó el ferrocarril. Había una pieza detrás de nuestra casa, y si la seguías lo suficiente, encontrarías el oráculo, si crees en ese tipo de cosas. Nadie que yo conociera lo había conocido personalmente, pero el novio de todos los primos de su primo tenía su propia historia que contar. Las cuentas variaban salvajemente. Era un hombre o algo mucho peor, ya sea en una vieja casa en descomposición o en un vagón abandonado, o tal vez de pie en medio de las vías, bañado en un halo de luz solar que salía de su cuerpo como un rayo. No había una versión coherente de él, que pudo haber sido obra suya. Una forma de hacer que las personas lo busquen solo para descubrir la verdad. Una tarde, mi buen amigo y yo estábamos caminando por las vías del tren. Los dos conocíamos la leyenda, por supuesto, pero ninguno de nosotros buscaba encontrarla. Estábamos en nuestros 20s en ese momento, en casa de la universidad para el verano. No había mucho que hacer en los pueblos pequeños en aquel entonces, así que una tarde, decidimos ver dónde estaba el viejo ferrocarril, que había estado tranquilo durante años. Pensamos que mientras permaneciéramos cerca de las vías, no podríamos perdernos, porque nos llevarían directamente a la ciudad. Habíamos caminado por un tiempo cuando el horizonte se curvaba en una extraña forma que arrojaba sombras antinaturales contra el cielo de la tarde. Al acercarnos, la forma a lo lejos se convirtió en una vieja mesa de madera envuelta en una tela de encaje blanco, inmóvil a pesar de la brisa. Un hombre se sentó frente a nosotros. Su cara estaba envuelta en las sombras de una tarde extrañamente profunda. Parecía que el sol se ponía más rápido cuanto más nos acercábamos, y que si giramos y caminamos en dirección contraria, volvería a elevarse. Mi amigo y yo intercambiamos una mirada, recordando las viejas historias. El hombre era alto y delgado, con una prominente frente y mandíbula, los cuales se acentuaban por los ojos hundidos y las mejillas hundidas. Llevaba un traje viejo, fresco y ajustado, del tipo que solo se desempolvaba en ocasiones especiales. Me recordó a la que mi primo fue enterrado 2 años antes. Siéntate, hizo un gesto hacia las 2 sillas vacías frente a él, por favor. Su voz era suave, invitante y al mismo tiempo imponente. Había un poder oculto debajo de su superficie. Contra mi mejor juicio, me sentí obligado a tomar asiento. Hice una nota mental de que el camino a casa había quedado atrás. Sonrió cuando nos unimos a él y se volvió hacia mí. ¿Te gustaría una consulta o una visión? Eché un vistazo hacia mi amigo, que estaba sentado a mi lado, para confirmar que esto realmente estaba sucediendo. Parecía tan confundido como yo. El oráculo chasqueó los dedos. No lo mires. Mírame. ¿Te gustaría una consulta o una visión? Su voz era más firme esta vez. Sabía que tendría que elegir. Una visión, le dije. Excelente. El oráculo sonrió. Él ahuecó mi cara en sus manos, y con su toque, sentí una energía eléctrica, zumbante que irradiaba de sus dedos. Él extrajo esa energía del aire a su alrededor y la dirigió hacia mi cuerpo. Aunque sentía que estaba convulsionando, estaba rígido en mi asiento, paralizado por el toque del oráculo. Entonces, sentí que mis ojos retrocedían mientras me resbalaba. Me desperté en el hueco de una escalera, caminando hacia abajo. Mis pasos resonaron huecamente, y mis pulmones estaban obstruidos con el espeso aroma del cobre. Caminé por varios pisos, pero las escaleras continuaron sin final a la vista. Mirando por encima de la barandilla, miré hacia abajo en una profundidad infinita y me estremecí ante la repentina idea de mí mismo lanzándome hacia adelante, sobre la barandilla y en la oscuridad de abajo. Mientras bajaba, un hombre se acercó a mí. El siguiente nivel abajo, me pasó de nuevo. Lo reconocí de su traje, era el oráculo. Esto continuó por varios pisos. Empecé a caminar más rápido, pero él acertó mi ritmo. Continuamos pasando el uno al otro.
Eventualmente, corrí hacia la escalera, y él corría hacia mí, nuestros pasos creaban una cacofonía de ruidos metálicos en las escaleras de metal. Debo haber recorrido docenas de plantas cuando giré y comencé a subir las escaleras en un intento de desviarlo de mi rastro. Era como si hubiera planeado cada movimiento que hice. Él había construido esta etapa y dirigido cada acción. Tal vez incluso eligió mis propios pensamientos. Mientras corría, él corrió en la dirección opuesta. Fue mucho más inquietante verlo corriendo hacia abajo. Su amenazante figura se veía más alta que antes. De repente, el oráculo se lanzó hacia adelante y me inmovilizó contra la barandilla, amenazando con empujarme por el borde. De nuevo, estaba paralizado. Él me abrazó con fuerza, como un avión de papel aplastado en el puño inflexible de un niño pequeño. Un fuerte estruendo ensombreció cada movimiento, incluso el más leve de los respiros. Me abrumaba. Zapatos de punta de acero que tamborileaban en las escaleras de metal, una mirada fundida tan caliente que quemaba mis ojos para encontrarla. Dentro de 2 días, sus palabras parecían venir de otro lugar, como si hubieran recorrido un largo camino antes de llegar a su boca. Dentro de 2 días, ¿estás escuchando? No pude moverme. No podía hablar. Dentro de 2 días, el 27 de junio, será un día muy importante. ¿Qué va a pasar? Le pregunté. Esto es solo una visión. No puedo decírtelo, deberías haber pedido una consulta. El oráculo apretó su agarre y acercó su rostro a unos pocos centímetros del mío. Aún no me podía mover. La barandilla se inclinó bajo nuestro peso y como a su orden, chasqueó. Caí de cabeza en la oscuridad. Mientras caía, el aire se volvió más espeso, más pesado casi, y en algún momento, ya no estaba cayendo hacia abajo sino hacia arriba. El suelo frío se convirtió en un cielo inalcanzable. Me suspendieron en el aire. El oráculo se había ido. Me atreví a respirar, pero mis pulmones se llenaron de agua. Debajo de mí había una oscuridad infinita. Encima de mí colgaba el sol, un pinchazo en la superficie arremolinándose del agua. Lanzó un foco único que me iluminó. Debajo de mí, apareció la fantasmal figura blanca del oráculo, sus brazos extendidos hacia mis pies colgantes. Me apresuré a la superficie. Fue como escalar una montaña. El peso del agua me mantenía en su lugar como una hormiga que se retorcía bajo un fuerte pulgar. Mi ascenso fue lento y agonizante, pero escapé antes de que pudiera atraparme. El momento en que rompí la superficie fue acompañado por el sonido de un cuerno de automóvil, tan fuerte que sacudió el agua. Regresé a mi cuerpo, que había dejado tirado sobre la mesa. Empecé a toser agua entre cada respiración jadeante. El sol casi había desaparecido por completo en el tiempo que estuve dentro de ese retorcido mundo de sueños. ¿Cuánto tiempo nos habíamos ido? Seguramente alguien vendrá a buscarnos, me dije. Todo lo que tendrían que hacer es seguir las pistas. Un pensamiento preocupante se me ocurrió. ¿Alguien podría encontrarnos? ¿Era esta realidad, o solo otro truco de la mente como el hueco de la escalera? ¿Dejamos el mundo real para siempre? Saltando de la mesa, fui a agarrar a mi amigo y lo llevé lejos cuando el oráculo me señaló. Siéntate. Ordenó. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron, se enroscaron como una cobra preparada para atacar. A regañadientes, me hundí en mi silla. Satisfecho, el oráculo se volvió hacia mi amigo. ¿Te gustaría una consulta o una visión? No lo hagas. Le advertí. No es tu turno. Siseó el oráculo. Le devolvió sus ojos venenosos a mi amigo y repitió. ¿Te gustaría una consulta o una visión? Negué con la cabeza, rogándole que no respondiera, que simplemente me levantara y corriera a casa, pero creo que los dos sabíamos que sería inútil. Una consulta, dijo. Excelente. Justo como lo había hecho conmigo, el oráculo colocó sus manos a ambos lados de la cara de mi amigo. Cuando lo apartó, sus ojos miraban al frente como si estuviera en trance. El oráculo lo miró fijamente por unos momentos. Tenía tantas ganas de levantarme y correr, pero no podía dejar a mi amigo. Estaba oscuro ahora, más oscuro de lo que jamás había visto la noche. No pude ver la luna ni ninguna estrella. Parte de mí estaba preocupado de que todavía estuviera dormido y de que esto era más de mi visión. La boca de mi amigo se movió como si estuviera hablando, pero no salió ningún sonido. El oráculo pareció entender lo que estaba diciendo. Él asintió solemnemente y se llevó las manos a la cara una vez más. De repente, mi amigo se despertó y comenzó a gritar.
Se levantó de la mesa y salió corriendo. Lo seguí de cerca, sin mirar atrás. Corrimos por lo que parecieron horas y no nos detuvimos hasta que llegamos a mi casa. Corrimos adentro, cerramos la puerta detrás de nosotros y la cerramos. Mi corazón todavía se acelera, me asomé por la ventana. Las vías del tren estaban vacías. El oráculo no había seguido. Le dije a mi amigo lo que vi durante mi turno y luego le pregunté qué había sucedido en el suyo. Fue extraño, hombre. Cuando me hundí, me desperté, como, fuera de mi cuerpo. Yo era como un fantasma o algo así. Podría moverme, pero realmente no estaba allí. No pude interactuar con nada. Traté de tocar la mesa, pero mi mano se fue directamente. Se quedó en silencio por un momento, probablemente preguntándose si quería o no contarme el resto. Vi a mi madre, pero yo, no creo que fuera mi madre, si eso tiene sentido. Se parecía a ella, pero conociste a mi madre. Ella era una buena dama. La mamá de mi amigo había muerto cuando él era un niño. No pude evitar preguntarme cómo sabía el oráculo. Mi visión era algo que podría haberle mostrado a cualquiera, pero cómo se las arregló para crear una experiencia que era tan específica para mi amigo. Se parecía a mi madre y sonaba como ella, aunque era translúcida, muy parecida a mí. Pero las cosas que dijo no eran las cosas que mi madre diría alguna vez. Ellos fueron crueles. Ella me dijo que me odiaba y que estaba contenta de lo que iba a suceder. ¿Qué va a pasar?, le pregunté. Ella dijo que voy a morir. Mi amigo parecía aterrorizado. ¿Dijo ella cuándo? ¿O cómo? No. Traté de preguntar, pero luego el oráculo me trajo de vuelta. De nuevo, él estaba callado. Luego, se inclinó hacia mí, temeroso de que alguien escuchara nuestra conversación y me preguntó, ¿crees que es verdad? No, yo dije. Quiero decir, no puede ser. Él era solo un monstruo que se metía con nuestras cabezas. Tal vez nos drogó o algo así. Quería creer lo que había dicho, pero no podía sacudir el temor que aún persistía en la boca del estómago. Conduje a mi amigo a casa y me fui a la cama. Me sentí mejor por la mañana, pero no totalmente normal. Todavía estaba asustado. Decidimos no contarle a Ana lo que había sucedido porque sabíamos que nadie lo creería. Sería mejor para nosotros simplemente montar esta cosa y seguir con nuestras vidas. El 27 de junio finalmente vino. No salí de mi casa. Estaba decidido a probar que Oracle estaba equivocado. Este no iba a ser un gran día. Iba a ser tan aburrido como podría hacerlo. Esa noche, mi amigo me llamó y me preguntó si quería ver una película. Dije que no me sentía bien y me acosté temprano, deseoso de terminar el día. Si nada sucedió el 27 de junio, el Oracle estaba equivocado. Me sentí aliviado cuando me desperté el 28 de junio. Mi vida volvió a la normalidad y sentí que finalmente podría olvidar lo que sucedió ese día en las vías del tren. Pero cuando bajé para tomar el desayuno, mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, esperándome. Ella me dijo que mi amigo estuvo en un accidente automovilístico anoche. En su camino a casa desde el cine, otro conductor se quedó dormido al volante y se desvió hacia el carril equivocado. Se desvió para evitar una colisión frontal, pero su automóvil se abrió camino a través de la barandilla y cayó al lago. Él se ahogó. Una ola de temor pasó sobre mí, y sentí que iba a vomitar. Los recuerdos de nuestro encuentro con el oráculo volvieron a mí de una vez. Incluso todos estos años después, todavía pienso en ese verano. No sé si el oráculo contó usar esas cosas porque iban a suceder o si las hizo él mismo. Todavía me pregunto si todo habría resultado de la misma manera si no nos hubiéramos sentado en esa mesa.